Prefiero vivir luchando. Biografía de Juan Bosch, escrita en primera persona por Matías Bosch Carcuro, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, a quien damos la bienvenida en el día. Muy buenos días, muchísimas gracias, Uche y Amelia. Hay una confabulación contra ti. El café no vino hoy. El café no vino hoy. Yo tomé mis precauciones. Bueno. Yo me apertreché primero. Que estamos mal somos nosotros. Bien hecho. No, yo tomé ya. Con café me hace falta otra con taza. café, además puertorriqueño. Tomé esta mañana café puertorriqueño. Muy bien. Un país que, pese a su condición colonial, está dando ejemplo. Sí, en la actualidad. Sí, de conciencia ciudadana. De conciencia y de empoderamiento. Nada de la más gente. por una grosería que dijo el gobernador, se tuvo que ir para su casa. Se tuvo que ir para Nada su más casa. por eso. Bueno, esta es la segunda edición Sí. de esta biografía de Juan Bosch. Y bueno, Matías, vamos a decir rápidamente la puesta en circulación y todo, y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana que él fundó para cambiar para bien la política dominicana. Esas eran sus intenciones, Sí. obviamente. ¿Y en qué ha resultado todo esto? Sí. Pero vamos a hablar de la puesta en circulación. Bueno, no, lo hemos estado poniendo en circulación ampliamente, incluso en el propio Puerto Rico, donde estuve hace un mes. La idea ha sido poner a hablar al Juan Bosch, que desde mi punto de vista ha sido silenciado. Silenciado, primero, hay un personaje que, como es lógico, ya cumplió 110 años de su natalicio. Dentro de 2 años se cumplirán 20 años de su fallecimiento. Mucha gente, los jóvenes, etcétera, ni lo conocen. Lamentablemente, eso es uno de los grandes fracasos del sistema educativo dominicano, la falta de conocimiento y de identificación de nuestra juventud y de la gente con figuras históricas, hombres y mujeres, que representan lo más noble del ser dominicano. El Juan Bosch niño, el que se crió en La Vega, el que aprendió a admirar al campesino y a la campesina, al hombre y la mujer humilde, el que jugaba a la pelota. Que son los personajes de todos sus Totalmente, cuentos. ese es el personaje. Ahí se desarrolla su sensibilidad social, que va a ser la base de su compromiso político. El joven que no puede terminar el bachillerato por las condiciones económicas de su familia y viene a trabajar en la capital, que jugaba pelota, que era pitcher, y que sale y se va y trata de emigrar para conseguir el sostén de él y de su familia, y todo lo que pasa después cuando llega al país en 1931 y se encuentra con un país gobernado por un tirano después de San Zenón. Ese es el libro, y el libro llega hasta el fin de su vida, no solo como escritor, sino como dirigente político. Y estamos también divulgándolo en ocasión de que estamos en septiembre. Septiembre es un mes muy importante, claro. Es el mes en que se conmemora esta vez 56 años del golpe de Estado. Dentro de 5 días. Que, como les decía, hay que leer la carta de Juan Bosch estando preso en el Palacio Nacional. Son 10 líneas, 10 oraciones. Ahí lo dice todo. Y ese gobierno de 6 meses, que fue el gobierno, el elemento cohesionante de que civiles, militares, hombres, mujeres salieran a hacer una revolución, a tumbar por primera vez en la historia de América Latina un gobierno golpista, a reconquistar el palacio, y que solo la fuerza militar más grande de la tierra los pudo derrotar. Eso sigue siendo hoy, esa carta de 10 oraciones de Juan Bosch preso en el Palacio Nacional el 26 de septiembre de 1963, sigue siendo, yo diría, el decálogo, literalmente, como son 10 oraciones, el decálogo de lo que tiene que ser un gobierno en República Dominicana. ¿Qué ha pasado desde la formación de ese Partido de la Liberación Dominicana con el que soñó Juan Bosch al día de hoy? ¿En qué se parecen y en qué se distancian? Yo te diría, Amelia, que viéndolo en perspectiva histórica, desde mi punto de vista, y involucrándonos, implicándonos en la historia, yo creo que primero, con el Partido Revolucionario Dominicano, aquel partido que fue el partido clave en el exilio, que llega a República Dominicana con la promesa de ser el pueblo, el partido del pueblo y de la libertad,
y después con el Partido de la Liberación Dominicana, lo que ha pasado es un proyecto de liberación del pueblo, como él lo llamó. Él habla en el 63 de democracia revolucionaria, fíjate, y de democracia verdadera. Él dice, la gente tiene que votar, sí, y es verdad que hay que dejar atrás el trujillismo, pero esto no se trata de trujillistas versus antitrujillistas. Esto se trata de cómo se transforma la sociedad dominicana, para que la gente no solo tenga los derechos civiles y políticos que no ha tenido, sino para que la gente tenga los derechos materiales, económicos, sociales que nunca ha tenido. Y yo creo que ese proyecto ha quedado frustrado en el camino. Eso que se ve impedido de lograrse, primero con el golpe de Estado y después con la invasión imperialista en 1965, después con los mataderos electorales, se siguió viendo frustrado. ¿Por qué? Por el desate de las ambiciones personales, por el desate de las ambiciones grupales, por el no compromiso con el pueblo dominicano. Y una cosa muy importante que Juan Bosch señala ahí, servir al pueblo dominicano como, él dice, el motor íntimo de mi alma. Aprendí a amar al pueblo dominicano en mi hogar. Por eso es que en el 62 Juan Bosch demostró que se puede ganar, y en el 90 también, primero con el PRD y después con el PLD. Para mí, la gran lección no es la adoración por el abuelo ni por el personaje, que alguien lo puede ver como perfecto y otro lo puede criticar como imperfecto. El punto es que demostró históricamente en el 62 y en el 90, y en el gobierno y en la dirección de los dos más importantes partidos democráticos del país, PRD, PLD, que se puede hacer política sin envilecer al pueblo, sin instrumentalizarlo, sin chantajearlo con un soborno, con un cargo, con una colchoneta, con una casa, y que la gente incluso no solamente es capaz de darle el apoyo mayoritario a una política de ese tipo, sino que la gente es capaz incluso de dar la vida como la dio en este país en 1965. Esa es la lección de confianza plena en el pueblo dominicano, que uno siente vulnerada, traicionada y respetada cada vez que al pueblo se le humilla, se le instrumentaliza con repartición de cajas, con subideras en guaguas y en camiones, con repartición de dinero, como si el pueblo fuera caña que se lleva para el ingenio. Bueno, tú señalas que Bosch hizo un decálogo, ¿verdad? En una carta que escribió preso en el Palacio Nacional. Así es. Inmediatamente después del golpe de Estado. ¿En qué página está? ¿Tú recuerdas la página donde está? Ahora mismo no te la podría decir, pero te la podemos localizar rápidamente en el celular. Okay, si así tú gustas. Sí, sí. Es una carta muy bella y que yo creo, esto yo creo que no se ha hecho nunca en televisión y queda muy bonito. Es un decálogo, y yo creo que todo el mundo debería conocer esa carta, porque entonces comprendería la capacidad de un dirigente de transmitirle al pueblo un mensaje. Juan Bosch se pudo haber asilado, Juan Bosch pudo haber huido, Juan Bosch pudo haber renunciado. Sin embargo, sabiendo que el golpe estaba en marcha, se fue al palacio. Y los militares y los civiles golpistas no tuvieron otra que hacerlo preso y después mandarlo al destierro. Y sin embargo, estando en el destierro, siguió conspirando para la Revolución de Abril. La carta es la siguiente, la vamos a presentar aquí. ¿La tienes? Hay que subirla, bueno, venga. Dánosla a Crista, por favor, ¿la tienes? Hay que subrayarla, hay que subrayar que esa carta la escribió preso en el Palacio Nacional después del Aquí golpe está. de Estado. Al pueblo dominicano, ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad
en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. En 7 meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre, ni hemos ordenado una tortura, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones. Hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante, pero no hemos tolerado persecuciones, ni crímenes, ni torturas, ni huelgas ilegales, ni robos, porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete el orden público y demanda honestidad. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no puede permitir que caiga la dignidad democrática. La democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, aquí estamos, dispuestos a seguir la voluntad del pueblo. Juan Bosch, Palacio Nacional, 26 de septiembre de 1963. Bárbaro. Óyeme, pero ese es el decálogo por el que deberíamos guiarnos en este momento. Esa insistencia de él, es decir, ni una gota de sangre, no, ni una sola tortura, ni nada de eso. Recuerden que veníamos de la dictadura trujillista. Estaba recién pasada. El dictador cae en mayo de 1961. Los remanentes se acaban de ir en noviembre de ese año. Y en el 1962 Juan Bosch gana las elecciones, toma posesión el 27 de febrero, 27 de febrero del 1963. 63 y le dan el golpe de Estado 7 meses después, en septiembre. Veníamos, estaba fresca la dictadura y por eso él dice, en mi gobierno no se derramó una gota de sangre, no se torturó a nadie, Ni se robó un centavo ni del se pueblo. permitió que se robara un peso. Del pueblo. Fíjate, yo creo que hay una idea central en esa idea que les decía de la democracia revolucionaria, que él la decía, los derechos plenos para el pueblo. Él dice, este país no es de un grupo de dominicanos, es de todos los dominicanos. Su riqueza no es de un grupo, es de todos. Hay una idea fundamental que tiene que ver con lo que les planteaba ahorita sobre el pueblo, sobre cómo se relaciona las dirigencias políticas con el pueblo. Él dice, participación del pueblo como protagonista de su drama histórico y no como espectador que lo ve a distancia. Juan Bosch no creía en eso que tú decías, ni en un Mesías, ni que una cúpula, ni siquiera un partido era el que gestaba las grandes transformaciones. Una dirigencia y un partido, a lo sumo, podía ser la organización de aquellas personas con mayor capacidad de sacrificio y que dedicaban la mayor parte de su tiempo a empujar esas transformaciones. Pero las grandes transformaciones tenían que nacer de las necesidades y los intereses del pueblo y tenían que defenderse y sostenerse con la participación del pueblo en las decisiones y en la aplicación y en el ejercicio de esas transformaciones. La pregunta es, ¿dónde está el pueblo dominicano en esta democracia que el historiador Piero Gleijeses, el gran historiador de la Revolución de Abril, ha llamado democracia bastarda? Porque es una democracia que nace de una ocupación norteamericana, de un pacto macabro y de una dictadura de 12 años de Joaquín Balaguer, declarado padre de la democracia. Esta democracia que en otros lados llaman viciada o vaciada. ¿Dónde está el pueblo? Si no, como todo lo contrario a lo que planteaba Juan Bosch, como un sencillo espectador, como alguien que es llevado y traído, y como tú decías, que una vez, si acaso, se le llama a votar, si es que a votar condicionado por la presión, por el dinero y por el clientelismo se le puede llamar votar. ¿Dónde está el pueblo dominicano en esa democracia? Yo creo que ahí, en esa agenda de gobierno y en esa mirada de la política, sí, de otra política, esa agenda sigue absolutamente pendiente en la República Dominicana. Matías, Bueno. ¿dónde podemos conseguir Prefiero vivir luchando, esta biografía de Juan Bosch escrita en primera persona? Bueno, ya está en las principales librerías de Santo Domingo y esperemos que del país, aunque lamentablemente parte de lo que está pasando es cada vez hay menos librerías, lo cual tiene que ver, ¿verdad?, con dónde se están poniendo las prioridades, ¿sí? ¿Está en las librerías? Está en las principales librerías y la tenemos, por supuesto, la Fundación Juan Bosch lo tiene
en su sala Juan Bosch, que está en la Biblioteca Nacional, aquí en la Plaza de la Cultura. Ahí siempre tenemos todos los libros de Bosch y nuestras publicaciones a precio popular. Nosotros consideramos y trabajamos porque el libro es un derecho, el derecho del pueblo a la cultura que está en la Constitución, esa Constitución que debería también ser otro decálogo y parece tantas veces ser un pedazo de papel. ¿Cuál es el precio? El precio, bueno, yo no voy a decir el precio de las grandes librerías, que bueno, nos hacen el favor de llevar el libro a la gente. En la fundación. Pero en la fundación creo que está muy barato, debe estar en 300, 400 pesos por ahí. Eso es un regalo. La idea es Esto que es una edición de mucha calidad, con tapa dura y todo eso. De manera que eso es un regalo. Y lo más duro es el contenido. Y el contenido, y que volvamos a discutir en este país toda esa agenda, la agenda de Fernández Domínguez, de Camaño, de Bosch, de las Mirabal, de Mamá Tingó, de Abigail Mejía, de los grandes, de Juan Pablo Duarte y de Luperón, de los grandes hombres y mujeres, de Juana Saltitopa. Esa agenda histórica hay que retomarla. Esa es la agenda de la verdadera transformación dominicana. Muchísimas gracias, Matías Bosch, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, por compartir este mensaje con nosotros. Nos tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar con Camilo Rijo, joven guitarrista dominicano. Nos presenta un espectáculo interesante, pero con Camilo hay muchos temas que conversar, así que regresamos. Un joven admirable de este país, Sí, una señor. gloria. Sí, señor. Gracias, Matías, por traernos esto y traernos tus palabras. Muchísimas gracias Digno, a ustedes. digno nieto de Juan Bosch. Muchas gracias. Regresamos.